Hola, en este video vamos a ver el test bench del receptor de la UART RS232. Vamos a recibir caracteres de 8 bits con un solo bit de stop y sin bit de paridad y a 9600 bits por segundo. Tenemos el library IEEE, package Standard Logic 1164, package numeric standard, mi package use work. Recuerden que GHDL usa un archivo llamado work, que es una especie de índice a todos los archivos que componen el proyecto. Luego tenemos la entidad, que por ser entidad de un test bench es vacía, y en la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, el componente, una constante, que es la cantidad de bits que componen el carácter. Luego tenemos las señales que son propias del test bench y aquellas que son de entrada con un valor inicial como clock, reset y receive data, y carácter, que es la salida y que no tiene entonces valor de entrada y que es Standard Logic Vector n bits menos 1 down to 0. Con las constantes frecuencia y periodo y la señal de tener, que tienen que ver con el proceso que genera el reloj. Luego del begin tenemos el cuerpo de la arquitectura. Lo primero es el instanciado del receptor en la etiqueta DUT, Device Under Test. Tenemos un generic map donde mapeo los bits que componen el carácter con n bits, que es el nombre que le di a la constante del test bench. En port map tengo un mapeo del clock, reset, receive data y carácter con los correspondientes nombres del test bench. A continuación, hay un proceso que genera el reloj que ya expliqué en el primer video de circuitos secuenciales sincrónicos. Y en la línea 49 tenemos también un proceso implícito que genera un pulsito de reset que también fue explicado en ese video. Luego, en la etiqueta prueba, tenemos un proceso sin lista de sensibilidad por corresponder a un test bench, y la primera sentencia, como es usual, es un report de tipo note, verificando el receptor de la UART RS232 a 9600 bits por segundo y caracteres ASCII de 8 bits. Con wait until reset 0 esperamos que no esté más activo el reset, y con wait for 3 nanosegundos esperamos que se propague ese nuevo valor de la señal de reset. A continuación, lo que voy a hacer es ir enviando los bits sucesivos que corresponden al envío de un carácter de las condiciones que dije con esta norma. O sea, primero supongo que la línea está inactiva, por lo tanto estoy en el estado idle, que es un 1. Tengo que generar ese 1 para simular este estado. Luego tengo que enviar un bit en 0, que es el start. Luego voy a ir enviando los bits que componen los distintos caracteres. Es muy simple el test bench. Es solamente ir generando estos bits. Pero para hacerlo correctamente hay que tener en cuenta algunos detalles. El baud rate está fijo, para este caso 9600 bits por segundo. Quiere decir que cada bit va a tener un ancho determinado por esta velocidad. Por lo tanto, tengo que calcular ese ancho y es la inversa de 9600. Entonces acá en el comentario puse cómo lo calculo. Y eso da 104,16 periódico, microsegundos. Entonces lo voy a redondear a 104 microsegundos. Cuando en la línea 59 le asigno a receive data un 1, que era el estado inicial llamado idle, a continuación tengo que, además de generar el tiempo de propagación con el wait for, generar
el ancho dado por el baud rate. Entonces esto es 104 microsegundos. Está truncado. Luego tengo que generar el bit de start. Asigno un 0 a receive data y nuevamente espero 104 microsegundos para hacer una nueva asignación. El otro detalle que hay que tener en cuenta es que en la norma, luego del bit de start, se recibe el bit menos significativo del carácter, o sea, el bit 0. Por lo tanto, si yo quiero enviar la H mayúscula, porque habíamos visto un ejemplo que enviaba la palabra hola, tengo que buscar el ASCII en binario, que corresponde a la H mayúscula, que acá lo estamos viendo, y comenzar a enviar por el bit que está más a la derecha, o sea, el menos significativo. Entonces, ese 0 es el que escribo en receive data. Espero 104 microsegundos, mando el segundo 0, espero 104 microsegundos, mando el tercer 0, espero 104 microsegundos y así voy completando todo el carácter. Por eso me conviene ir inclusive numerando los bits. Así vemos que son 8, de 0 a 7. Una vez que terminé de enviar el carácter, genero el bit de stop, escribiendo un 1 en receive data y nuevamente espero 104 microsegundos. Luego voy al estado idle, el estado que no hay actividad en la línea, lo pongo en 1, espero otros 104 microsegundos y nuevamente comienzo a enviar otro carácter enviando el start. Ahora voy a enviar la O minúscula. Entonces acá tienen como comentario el ASCII en binario, que corresponde a la O minúscula. Y de la misma manera que antes voy enviando todos los bits. Termino con el bit de stop y voy al estado idle. En este caso el idle, para poder probar distintas condiciones, le di un ancho del doble que el anterior. Y también quise probar qué pasaba si el bit de start era un falso disparo. Por eso, como comentario de ese falso start, pongo la línea receive data en 0, pero el ancho de ese 0 va a ser mucho menor que el ancho del pulsito de un bit. Entonces, a los 40 microsegundos, vuelvo a poner en 1 la línea receive data. Para que el dibujo me quede sincronizado, porque yo lo que estoy haciendo escribiendo en receive data es dibujando esa señal y la tengo que sincronizar con el baud rate que estoy utilizando. Por lo tanto, para que me quede sincronizado, el ancho de este 1 es 64 microsegundos, porque sumado a los 40 que tenía ese 0, me da los 104 que tengo entre un bit y otro. Entonces ahora sí vuelvo a recomenzar enviando el bit de start y en este caso voy a enviar la letra L minúscula porque es parte del mensaje hola. No lo envío todo porque el tiempo de simulación no me permite simular todo el mensaje. Estoy usando los tiempos reales. Una vez que envío la L, termino el test bench. Parece sencillo porque es nada más que enviar estos bits, pero lograr hacerlo bien lleva bastante tiempo de prueba y error. O sea, probar el diseño del test bench y fijarme las señales, porque hay que coordinar todos los tiempos. Ahora lo que voy a usar es el script que solamente sirve para todos estos ejemplos de la UART del receptor, que es el script que llamé corre, para no tener que escribir cada vez todos los comandos para el GHDL. Entonces, los primeros comandos, ¿se acuerdan que era -a de analizar? Y había que hacerlos en determinado orden. Viene mi package primero, luego baud rate 2, que es la descripción que genera el baud rate y también la señal que llamo de muestreo, que es n veces el baud rate. Luego el receptor, después el test bench y como ya analicé todo, elaboro el test bench
y luego corro el test bench, generando un archivo con la información para las formas de onda. Y a continuación llamo al GTK Wave con el nombre de ese archivo que acabo de generar, y como yo ya hice esto veces anteriores, la primera vez generé este otro archivo con extensión GTKW que memoriza las señales que decidí observar, el orden en que las puse, los colores e inclusive el tipo de datos, de manera que no tengo que volver a seleccionar todo cada vez que hago una prueba. Así que voy a usar este script. Entonces voy a Terminal, New Terminal. Como estoy en Windows, tengo que poner el punto barrita corre para que sepa que estoy en el directorio actual. Entonces se abre el GTK Wave, tal cual lo había seleccionado, pero con la información actualizada, porque lo compilé nuevamente. Entonces tenemos, en primer lugar, el clock, que se ve casi como un continuo, porque es la frecuencia del oscilador de mi plaqueta, que es 24 MHz. Luego tenemos reset. Era un pulsito al inicio, tan angosto que no se ve casi. Aquí está. Pero si llegamos a poner el cursor ahí, ven que está en 1. No se ve el pulsito, pero está en 1. Después ya queda siempre en 0 para funcionamiento normal. Luego tenemos la señal pulsante, que es la salida de la descripción del baud rate, que tiene dos señales. En realidad las pueden ver acá abajo. Una es pulso BR, que es el baud rate, y la otra es pulso N por BR, que es 8 veces el baud rate. Entonces, esta señal, pulso N, baud rate, ven que dice -O en ambas, porque son por de salida. Esta señal que estoy marcando tenía un mapeo a esta otra, que la llamo pulso N, y que la puse en amarillo para que se vea mejor. Pero se acuerdan que la señal de baud rate, que es la verde debajo de todo, no la estoy usando en el receptor, pero sí la necesito en el test bench para poder hacer los anchos de los bits y entender bien la simulación. Entonces esa señal la repetí más arriba en azul. Así la tengo como referencia para controlar el ancho de los bits que está en la señal receive data, que es la que yo tuve que dibujar, y es el baud rate. Luego tenemos en rojo receive data. Esta es la única señal que yo dibujé en el test bench. Las demás se generan en forma automática a partir de los ports y las señales de las distintas descripciones. Pero esta roja fue la que yo dibujé. Por eso tenía que tener muy en cuenta cómo dibujarla. Fíjense, cuando hay un pulsito en 1 de receive data, tiene el ancho que corresponde a 2 pulsitos de la señal del baud rate. Si hay 2 pulsos seguidos en 0, como viene a continuación, entonces entrarán 3 pulsos de baud rate. Luego 1, 1 y así. La tuve que diseñar de acuerdo con el baud rate. Tenemos esta otra señal que es 8 veces el baud rate. Vamos a ver si es así. Me posiciono donde hay un pulsito que sea un solo bit en 1. Hago zoom. Así podemos verlo. Y entre un pulso de baud rate y el siguiente, vamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pulsos de la señal n veces el baud rate. Recuerden que yo había elegido un 8. Vamos a volver al modo simulación completa. Tengo el contador de pulsos. Entonces va a contar los pulsitos entre uno de baud rate y el siguiente. ¿Cuántos de la señal amarilla entran dentro de un bit? Luego tengo el registro RX, o sea, el registro de desplazamiento del receptor. Recuerden que lo había inicializado en 0. Había comentado que no era necesario, pero
es conveniente para el análisis de la simulación. Así vemos algo prolijo. Este registro está en 0 y a medida que van llegando los bits, se van incorporando al registro. En cada desplazamiento del registro, fíjense, el 1 pasó al segundo lugar, luego pasó al tercero, se va desplazando. Y se va incorporando en cada desplazamiento, en el bit más significativo del registro, el bit recibido. Entonces, finalmente, después de 8 desplazamientos, como es en este caso, tenemos como contenido de ese registro el binario en ASCII que corresponde a la H mayúscula. En hexadecimal es 4 y 8. Luego tenemos el buffer del receptor. Es un registro que va a copiar el contenido del registro RX al buffer con cierta latencia. ¿Por qué no vemos lo mismo? Porque para entender bien el registro lo tengo en formato binario, mientras que al buffer lo tengo en ASCII. Porque así rápidamente de una ojeada, conociendo los caracteres ASCII que envié, me puedo dar cuenta si está funcionando correctamente. Entonces ya veo la H mayúscula y ya sé que está bien. Y ese valor que está en el registro, recuerden que fuera del proceso que tiene esta máquina de estado, yo tenía una asignación de ese registro a la salida. Y la salida la llamaba carácter O. Por eso, esa H la tengo 2 veces. En anaranjado estamos viendo el carácter de salida. También entonces en ASCII. Continuando con las señales que vienen después del buffer, tenemos el contador de bits, porque tengo que recibir 8 bits. Luego tengo el próximo RX. Este era el próximo estado. Entonces, estoy en el estado idle. El próximo estado va a ser idle. Acuérdense que la máquina de estado avanzaba con el ritmo de la señal pulsante pulso N, que es la amarilla. Entonces estamos viendo que se va a mantener el estado idle por mucho tiempo hasta que llegue un pulsito en 0, que es el start. Entonces vamos a ampliar para ir siguiendo eso. Acá va a detectar el 0. Quiere decir que el próximo estado es validando el 0. ¿Qué es lo que tenía que hacer para validar el 0? Posicionarse en la mitad del bit. El bit tiene un ancho que va entre este pulso en azul y este otro, que es el baud rate. Tengo que contar 4 pulsitos de la señal amarilla, que tiene 8. En un bit entran 8 pulsos. Entonces, si cuento 4, estoy en la mitad. Ese 0 hace que se dispare el contador pulsos. Cuento 1, 2, 3 y 4, o sea, de 0 a 3, y ahí estoy justo en la mitad del bit. Este es el momento en que la descripción va a leer el 0. Si encuentra que el bit está en 0, entonces lo da por válido. Es sencillo de esta manera. Generalmente se hace con una sola lectura. Pero el hecho de disponer de esta señal, la amarilla, hace que si uno quisiera aumentar la precisión, la hayamos señal mostrada por este motivo, pudiéramos leer el estado de ese bit, por ejemplo, un pulsito antes de la mitad. Podríamos leerlo nuevamente en la mitad y un pulsito después. Y hacer una especie de muestreo para determinar el estado de ese bit. Podríamos decidir que para validarlo las 3 muestras tienen que estar en el mismo valor, en este caso en 0. Ya validamos el bit de stat, entonces el próximo estado es recibiendo bits. Ahora tenemos que posicionarnos en la mitad de cada uno de los bits que arriba. Pero como ya estamos en la mitad de un bit, no hay que contar hasta 4, sino 8 pulsos de la señal en amarillo, de 0 a 7. Y ahí quedamos justo en la mitad del siguiente bit. Y por otra parte, tenemos que contar la cantidad de bits que vamos recibiendo. Para eso está este contador bits.
Entonces ahora ya recibimos un bit. Estamos validando el bit que es 0 también. Ahora contamos nuevamente 8 y nos posicionamos en la mitad del próximo bit, que también es 0. Ahora ya estamos en 1. Nuevamente contamos 8, quedamos en la mitad del siguiente bit, que también es 0, estamos en 3. Nuevamente contamos 8 y encontramos un bit en 1, que es el 1 que se encoló en el registro RX que estamos viendo. Bueno, y así seguimos para recibir todos los bits. Acá estamos recibiendo el último bit. El próximo estado es recibiendo stop. Nuevamente queda posicionado en la mitad del bit y en este caso recibió el 1 del stop. Al recibir todo el carácter correctamente, pasa el estado del registro RX, lo copia, cuando estamos acá, al registro llamado buffer RX. Y este registro a su vez se va a copiar en la salida. Y el próximo estado va a ser idle. Continúo explicando las otras señales que hay. Las que nos interesan realmente para analizar el funcionamiento del receptor son las que expliqué. Pero además puse las señales que tienen que ver con el generador del baud rate. El generador de baud rate tiene una máquina de estado que tenía dos estados. El estado inicial, que no lo llegamos a ver siquiera, y luego el estado contando, que es el estado en que permanece continuamente, dado que está generando dos señales periódicas. Y tiene dos contadores, como estamos viendo, que al principio van igual, pero uno llega a 0 antes que el otro. Entonces, estos contadores se encargan de generar, uno, la señal del 8 veces el baud rate. Fíjense que ese contador está en 0. Si lo ampliamos, contó 312 pulsos, recomenzó, comenzando nuevamente en 0, y generó este pulsito que estamos viendo de la señal de 8 veces el baud rate. Mientras que el otro contador sigue contando porque tiene que generar el baud rate, o sea, una señal 8 veces más lenta. Ya vimos cómo llegó la H mayúscula perfectamente. De la misma manera, vemos acá que llegó la O minúscula. O sea que el contenido del buffer es una O, no es un 0, es una O, es más chiquita, y el carácter también lo vemos con la O. Entonces, estamos viendo que está funcionando. Ahora, recuerden que en el test bench generé un falso start, que lo vemos acá. Este pulsito en 0 no tiene el ancho que corresponde a 2 pulsos de baud rate consecutivos, es más angostito. Entonces quería ver yo si funcionaba bien también en este caso. Así que amplío y cuando contó 4 pulsos para leer nuevamente y validarlo, que estábamos, el que el próximo estado era validando, en lugar de leer un 0, leyó un 1. Por lo tanto, volvió al estado idle, o sea que está funcionando correctamente y está nuevamente esperando que haya un pulsito de start, como está allí, y lo va a validar. Entonces, aprovecho este momento para mostrarles un problema que tiene esta descripción. Fijémonos al principio la relación entre las señales. Fíjense que baud rate, que es la señal azul, me separo si la ven, ahí, está coincidente con la señal amarilla, que es n veces el baud rate. Vemos el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Pero si se fijan al final, aquí no están más coincidentes. Ven que la amarilla está allí y la azul acá. En este caso en particular, como estoy enviando 3 caracteres nada más, este desfasaje que se produjo no tiene importancia. De hecho, está probado en la plaqueta y funciona. Pero si yo siguiera enviando caracteres,
cada vez va a ser mayor el desfasaje y podría ser que funcionara mal. ¿A qué se debe? Recuerdan que antes había detectado un desfasaje así que solucioné con ese -1, porque las señales tenían mal los dos contadores, contador 1 y contador 2, estaban contando un pulsito de más cada una y se desfasaban. Pero no es el único motivo. El problema es la señal de muestreo que yo elegí. Yo elegí 8 veces la frecuencia del baud rate. Ese número de cantidad de muestras que entran dentro del baud rate no puede ser cualquiera. Tiene que guardar una relación. Entonces, cuando yo calculé el baud rate, y para poderlo generar, ¿qué hice? La frecuencia de mi oscilador la dividí por el baud rate, me dio un número que es la cantidad de pulsos que tengo que contar para poner la señal pulsos BR en 1 durante un pulso del clock del sistema. En este caso, esa relación me da 2500 pulsos. Pero cuando yo tengo que dividir esos 2500 pulsitos en 8 para tener esta señal de muestreo, el valor de esa cuenta es 312,5. Ese 0,5, que no es representable porque estas divisiones son enteras, o sea que lo trunco en 312, ocasiona que a medida que pasa el tiempo se van desfasando. Entonces hay dos soluciones a este problema. Una primera solución es manteniendo este esquema que yo hice, este tipo de diseño, simplemente elegir la señal de muestreo de manera que es cociente de siempre un número entero. No habría ningún problema en hacer eso. Entonces, en lugar de elegir 8, que yo lo hice en forma arbitraria, tengo que simplemente hacer un factoreo de los 2500 pulsitos que me había dado la división de los 24 MHz de mi oscilador dividido los 9600 bits por segundo del baud rate, me da 2500. Hago una descomposición en factores primos de ese 2500. Vemos que nos da 2, 2, 5, 5, 5, 5. Entonces, el producto de cualquier combinación de los elementos de ese conjunto de números primos es un submúltiplo del número, o sea, de 2500 en este caso. Quiere decir que yo podría haber elegido una señal de muestreo que fuera el 2 por 5, por ejemplo, o sea, 10 veces la frecuencia del baud rate. O podría elegir 20 veces si multiplico 2 por 2 por 5. Y así tengo una gran variedad de posibilidades. Entonces, vamos a ver realmente qué sucede si cambio por 10 veces. Voy al receptor y en lugar de 8, en la línea 27 donde decía N integer, bueno, acá también le cambié el nombre. Antes se llamaba N baud rate. Tenía un nombre un poco complicado, así que lo cambié por N. En lugar de 8, a esa N le voy a poner 10. O sea, 10 veces la frecuencia del baud rate. Lo grabo, control S, y tengo que control C para interrumpir la simulación que estábamos viendo en la terminal. Control C. Y corro nuevamente, corre el script. Acá tenemos ya el nuevo. Verifiquemos que es el nuevo. Vamos al primer pulsito, amplío y fijémonos cuántas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que la señal amarilla es 10 veces la frecuencia del baud rate. Acuérdense también, cuando yo contaba los pulsitos, vamos a ir al pulso de Start. Para ir al medio, contaba 4 pulsitos y ahora estoy contando 5, de 0 a 4. O sea que ya cambió todo automáticamente. Ahora vamos a ir al final, porque acá al principio teníamos que coincidían las dos señales.
pero había un desfasaje al final. Ahora no debería haberlo porque son múltiplos una de la otra. Y fíjense que coinciden perfectamente. O sea, con solo elegir una relación entre ambas señales, de manera que una sea submúltiplo de la otra, solucionamos este desfasaje. Les dije que había dos soluciones. La otra solución la vamos a ver en el próximo video, que es cambiar toda la descripción. La descripción que vamos a ver es la que se usa en forma profesional porque economiza recursos, inclusive van a ver que es más simple, pero didácticamente no es interesante. Me pareció útil primero hacer esta descripción porque aquí se entiende perfectamente la relación entre el clock, el baud rate, que sí se va a generar, aunque no lo vamos a ver en la descripción, la señal que yo llamo de muestreo, que podemos usar para tomar muestras como habíamos visto. Por ejemplo, podríamos tomar 3 muestras, podemos tomar 5 muestras en los pulsitos de esta señal y entender bien qué quiere decir estar en la mitad del bit, contar hasta el otro bit. Es una descripción muy didáctica. Entonces, en el otro video vamos a ver una optimización de esta descripción. Muchas gracias. Si les gustó el video, pueden poner me gusta, suscribirse al canal, accionar la campanita. Y también les comento que ahora estoy usando Patreon, si pueden contribuir al sostenimiento del canal. Muchas gracias por todo y los espero en el próximo video. Chau, chau.